Un saludo a todos nuestros hermanos y amigos que nos acompañan cada semana en la reflexión que corresponde a la palabra del Señor. Hoy estaremos comentando y se los adelanto, contradiciendo una idea que ha adquirido mucha popularidad. Pero como ustedes van a mirar, el fundamento es bastante, yo diría, inexistente. Sin más por ahora, como siempre, pidamos la gracia del Señor para poder considerar lo que su palabra nos dice. Oramos. Bondadoso Dios, por favor, oramos, rogándote que las verdades que depositaste en la Santa Biblia como única fuente de verdad sean claras en nuestra mente. Que tu Espíritu nos asista hoy y siempre. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. El acontecimiento más importante de la historia no ha ocurrido todavía, pero está muy próximo a ocurrir según lo que nosotros podemos visualizar en la palabra de Dios. ¿Cuál es ese? Es la segunda venida de Cristo. ¿Y por qué ese es el acontecimiento más importante de la historia? Porque precisamente es el que le va a dar solución a todas estas cosas que existen hoy en el planeta y en la humanidad, que humanamente han sido y seguirán siendo imposibles de solucionar. Es únicamente la segunda venida de Cristo lo que va a representar el se acabó para todo lo que es maldad, corrupción, y que va a instaurar un reino precisamente de justicia, de verdad, de bondad, de felicidad real. Precisamente porque es el acontecimiento más importante, es que el enemigo de las almas se ha encargado de ¿qué? Se ha encargado de retorcer las revelaciones que se nos han hecho respecto a ese acontecimiento maravilloso, ¿no? La venida del Señor Jesucristo, la segunda venida de Cristo, la resurrección de los muertos, ¿no? De los muertos justos, los que creyeron en Él, y el traslado de todos aquellos que optaron por ser sus discípulos al cielo. Todo eso ocurre precisamente en ocasión de la segunda venida de Cristo. Todo ocurre justo en lo que la Biblia le llama el fin del mundo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24 y en el verso 3, dice: y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Entonces nota que la venida de Cristo y el fin del mundo son el mismo acontecimiento. Son el mismo acontecimiento. ¿Y por qué es importante tener esto muy claro? Porque precisamente, como dije en la introducción, hay una idea que ha sido aceptada por millones de personas y ha sido promovida y sigue siendo promovida de muchos púlpitos, tristemente, que separa el fin del mundo de la venida del Señor Jesucristo. Y dice que la venida del Señor Jesucristo va a ser en dos fases, y que la primera fase va a ser secreta, y que ahí va a ser el traslado de los santos, y que el fin del mundo será después. No voy a entrar más porque no quiero estar repitiendo estas cosas que desde el punto de
vista de bíblico no son reales. Pero solo las menciono como una referencia, porque es precisamente estas cosas las que mucha gente está creyendo, y nuestro ministerio precisamente lo que trata es de que la gente tenga a disposición, que llegue la información bíblica, y luego cada quien decide qué va a creer, si va a seguir creyendo una falsedad en el caso de que haya estado creyendo una mentira, o acepta creer la verdad que la Biblia presenta. Es lo mismo que Dios hizo en el Edén, que puso el árbol de la ciencia del bien y el mal y el árbol de la vida. Al final de cuentas, Dios nos da libre albedrío. Sin embargo, Él nos aconseja que nos pongamos de parte de la verdad. Entonces, sigamos adelante. Y adelanto. El fin del mundo y la venida del Señor Jesucristo, según la Biblia, son un mismo acontecimiento. No son acontecimientos separados. Y en el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo es un capítulo muy hermoso, en donde encontramos una serie de parábolas, ¿no? Una serie de parábolas que enseñan verdades profundas, verdades espirituales profundas. Y entonces tenemos nosotros que una de las tantas parábolas que tenemos ahí es la parábola del trigo y de la cizaña. Y es muy interesante. ¿Por qué? Porque en esa parábola claramente se dice que el trigo y la cizaña seguirán juntos. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Ni la cizaña va a ser arrancada antes, ni el trigo va a ser arrebatado, sacado de ahí, cosechado antes, sino van juntos hasta el fin del mundo. Así que, en realidad, con esto yo creo que debería ser suficiente para entender que esto que cree un montón de gente, tristemente, no es la realidad bíblica. Sin embargo, comentemos otras cosas más. La segunda venida, según esa idea, la primera fase de la venida de Jesús, que no existe, por supuesto, o no existirá, sería secreta. Entonces, veamos algunas cosas. En Apocalipsis, el capítulo 6, y los versos 16 y 17, dice que cuando los malvados, los incrédulos, los que se resistieron al amor de Dios, dice que verán venir a Cristo, y cuando lo vean venir, clamarán a las rocas y a los montes, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces, claro, la segunda venida no será secreta. Si hasta los malvados se van a dar cuenta, entonces ¿cómo puede ser secreta aún para los santos? ¿No? Y en Mateo, el capítulo 24 y el verso 27 dice lo siguiente. Dice: porque como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, está claro. ¿Cómo se muestra en el oriente y resplandece hasta el occidente? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que está precisamente expuesto a la mirada de todo el mundo, ¿no? Y en el Salmo 50 y en el verso 3 dice además: nuestro Dios vendrá y no callará. Y no callará. De hecho, en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, también dice que el Señor Jesucristo viene con voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Entonces, obvio,
Si viene con voz de mando y viene con trompeta, está claro que no puede ser secreto. Y aquí en el Salmo 50 dice, nuestro Dios vendrá y no callará, por supuesto. El mismo Señor Jesucristo dijo en San Juan el capítulo 5, ¿no? Porque viene la hora cuando los que están en los sepulcros oirán mi voz. Entonces, claro, Él va a dar la orden de que todos aquellos que confiaron y creyeron en Él salgan de los sepulcros. Entonces, y claro, tenemos versos que son contundentes en cuanto a que la venida no ha sido secreta ni será secreta. Y digo que no ha sido secreta porque también hay algunos que dicen que vino hace muchos años, pero que vino en secreto. La Biblia lo que dice es lo siguiente, oiga, aparte de lo que acabo de mencionar, ¿no? En Apocalipsis el capítulo 1 y el verso 7 dice lo siguiente, dice, todo ojo le verá. Y aún, dice, los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra, dice, harán lamentación por él. La segunda venida de Cristo no será un acontecimiento que va a quedar sin darse a conocer a nadie. Y es que es imposible por lo que implica. Es imposible por lo que implica. Entonces, tenemos muchos más pasajes de la Biblia que dicen claramente que la segunda venida de Cristo no puede ser un acontecimiento secreto. Por ejemplo, Mateo, el capítulo 24 y el verso 30, agregado a todos los que ya mencioné, dice lo siguiente. Dice, entonces lamentarán, ojo, todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces recuérdelo bien. El fin del mundo y la segunda venida de Cristo son un mismo acontecimiento, no son separados. Y la segunda venida de Cristo es que es absolutamente pública y sonora. Dice, todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. No hay excepción. Pero todavía falta. En segunda de Pedro, el capítulo 3 y el verso 10, dice, el día del Señor vendrá como ladrón. El día, porque la fecha y la hora nadie lo sabe. Y entonces recuerde bien, el día del Señor es el que viene como ladrón, no el Señor. Y repito, ¿por qué? Porque la fecha no nos ha sido revelada. Pero cuando llegue, nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Bueno, ya lo que mencioné antes, ¿no? Pero miren lo que dice Pedro. Entonces, dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, dice, los cielos pasarán con gran estruendo. ¿Y qué significa gran estruendo? Eso es un ruidazo. Y claro, cuando ocurre un gran estruendo, eso se oye lejísimos y llama la atención de todo el mundo. Entonces, claro, Pedro dice que cuando el Señor regrese, cuando sea el fin del mundo, los cielos pasarán con gran estruendo, dice, y los elementos se derretirán con calor abrasador. Entonces, ¿hasta dónde vamos? La Biblia dice claramente, quiero insistirlo y quiero repetirlo, porque la creencia tan difundida es que la segunda venida de Jesús será en secreto y que será en dos acontecimientos distintos. La Biblia no apoya ni una cosa ni la otra.
La Biblia dice que la segunda venida de Jesús y el fin del mundo son un mismo acontecimiento. Y la Biblia dice que todo ojo le verá, todas las tribus de la tierra harán lamentación por él, que habrá un gran estruendo. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Ahora, hay un texto, bueno, como muchos, ¿no? El apóstol Pablo, no, perdón, el apóstol Pedro hizo una alusión a algunos de los escritos de Pablo y dijo que los indoctos e inconstantes los tuercen para su propia perdición. Entonces, claro, es muy frecuente que muchos intérpretes de la Biblia tomen un verso y lo tuerzan para que se ajuste a sus inclinaciones, a sus ideas. Esto es muy frecuente. Y esto ha pasado con un texto que encontramos en Apocalipsis, en el capítulo 3 y en el verso 10. Dice el Apocalipsis 3:10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, este verso ha sido torcido en el sentido de que muchos lo ponen como respaldo a la idea de que los santos serán arrebatados antes de que ocurra la tribulación y serán llevados al cielo antes del fin del mundo. Ahora, ¿eso es lo que el texto menciona? Cuando lo leemos cuidadosamente, usted va a encontrar que no es eso lo que menciona. Y tenemos un texto complementario que nos aclara todavía más el asunto en relación con el mal uso y que denuncia, por decirlo de alguna manera, que ese texto está mal usado cuando se lo interpreta de esa manera. Y eso es lo que dice San Juan, el capítulo 17. En el capítulo 17 de Juan, que es la oración intercesora de Jesús, dice: han guardado la palabra, han guardado tu palabra. Y ahora miren lo que dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba. Entonces, claro, el Señor Jesús fue bien claro, dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. A eso se refiere Apocalipsis 3:10. Y no solamente ahí en Apocalipsis 3:10, sino que también en Lucas, en el capítulo 21 y el verso 36 dice: orad siempre para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que han de suceder. No ruego, dice, que lo saques del mundo, sino que lo guardes. Entonces está claro, este asunto de que el Señor va a sacar a la iglesia antes de la tribulación para que no pase por ella, mire, es agradable. Y este es el asunto, ¿no? Y aquí quiero hacer un paréntesis para ilustrar el asunto de que es bien fácil y agradable creer verdades que son verdades coloreadas con azúcar, pero que en el fondo son falsedades amargas. Entonces, piense usted un momento. Si usted lo invitan a tomar un té hay una hierba que por lo menos en este país se le llama Juan y Lama. Es una hierba muy medicinal. Hasta se le atribuye que tiene efectos positivos, curativos o paliativos en los casos de cáncer. No sé si eso será cierto. Sí sé que tiene propiedades medicinales. Y entonces a usted le ponen a tomar un tecito de Juan y Lama
Pero también le dan la opción de beber una soda. Yo no sé cuál era, o es todavía su soda favorita. La mía en mi juventud, cuando no sabía lo dañino que eso era la de fresa, ¿no? Después la cambié por esas que eran de sabor a toronja y que tenían supuestamente menos azúcar. Y obviamente ahora ya no tomo nada de eso. Pero volvamos a la ilustración. A usted le ponen un tecito de Juan y Lama amarguito, bastante amargo, y le ponen una soda de su sabor favorito. Entonces, obviamente Juan y Lama medicinal le beneficia. La soda, muy agradable al paladar, pero cargadísima de azúcar que alimenta las células cancerosas, y además de eso, que todos los químicos que tiene, ¿no? Y bueno, malísima para la salud. Pero ¿qué es lo que prefiere la mayoría? Y aún yo me atrevería a preguntarle, ¿qué preferiría usted? Mire, cuando el gusto no gobierna, cuando la carne domina en nosotros, vamos a preferir tomar la soda, porque es dulce, es agradable al paladar. Y vamos a desechar el tecito de Juan y Lama, aunque es medicinal, es beneficioso, porque es amargo. Espiritualmente no ocurre parecido. Las mentiras, las falsedades de esas doctrinas torcidas son agradables. Son agradables. Y por eso es que la gente las cree. Es más fácil creer que no va a pasar por la tribulación y que va a ir al cielo antes, y por eso no tiene por qué preocuparse. Es más fácil pensar que las profecías del tiempo del fin no se aplican a uno, sino que se le aplican a los judíos. Pero son verdades torcidas. Son como las sodas, agradables, pero son dañinas. Es lo mismo acá. Entonces, claro, cuando nosotros no funcionamos de acuerdo a la carne, sino de acuerdo a la inteligencia iluminada por el Espíritu Santo, vamos a desechar estas cosas que, aun siendo agradables, no tienen la base bíblica fundamental. Por lo tanto, aunque nos hayan sido entregadas como si fueran verdades, no lo son. Este es el caso aquí. Esto es el caso aquí. Y claro, yo no sé qué es lo que usted piensa, de lo que usted cree. Sí sé lo que la Biblia dice, y eso es lo que le estoy tratando de compartir. Dice en 2 Tesalonicenses, el capítulo 2. Os rogamos, hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Claro, del modo de pensar bíblico. Ni os conturbéis, dice, ni por espíritu. Ojo, ni por espíritu. Y recuerde esto, porque ya voy a hacer otro comentario más adelantito, de dónde viene la idea esta del secreto y de las dos fases y del rapto antes de la tribulación. Ya se lo voy a comentar. Pero recuerde bien, aquí fuimos advertidos. Y dice, no os dejéis mover de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Que nadie os engañe en ninguna manera, dice. Porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el anticristo, el hijo de perdición. Pues ocurre
de que en este paquetito agradable de la segunda venida en dos fases, de un rapto secreto, y existe también la idea de que el anticristo va a aparecer después de ese rapto secreto, después de esa primera fase de la segunda venida. Pero aquí es claro, aquí el apóstol Pablo dice, el Señor no va a venir, dice, sin que antes se manifieste el anticristo. Es decir, el anticristo va a aparecer, y ya está, de hecho, ya está, antes de la segunda venida, no después. Eso es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Entonces, claro, si alguien le ha enseñado a usted que el anticristo va a aparecer después de la segunda venida, después de un rapto secreto que no va a ocurrir, entonces simple y sencillamente, perdone, pero lo mintieron. Eso no es lo que la Biblia dice. Aquí es bien claro. Y aquí dice ese día, el día de nuestra reunión con Él, en la segunda venida, no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía, el hombre de pecado, dije, el hijo de perdición, es el anticristo. Así que es importante que nosotros comprendamos eso. Y dice en el verso 8 de 2 Tesalonicenses 2, entonces se manifestará aquel inicuo, dice, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Claro. Fíjese cómo es. La segunda venida de Cristo, dice, el resplandor de la segunda venida de Cristo va a matar al anticristo. Por lo tanto, el anticristo no puede aparecer después de la segunda venida. Él tiene que estar antes. De hecho, el anticristo, su misión es resucitar la gran Babilonia y hacer guerra contra los seguidores fieles de Jesucristo. Es lo que dice Apocalipsis 12, 17. Entonces es claro, recuerde bien, los acontecimientos hay que ponerlos en el orden que la Biblia establece, no alterar otro orden. Cuando nosotros alteramos ese orden, simple y sencillamente estamos falseando las Escrituras. Ahora, pero usted podría preguntarse, ¿y por qué entonces que tanta gente cree eso? Bueno, la primera razón yo ya se la dije, porque eso es agradable. Sí, a la gente la pone tranquila, ¿no? Dice, bueno, ya creímos, entonces ya una vez salvos, siempre salvos, vamos a ser arrebatados antes de la tribulación, antes de que el anticristo aparezca, y entonces ningún problema para nosotros. Ya estuvo, es agradable. Agradable pero falso. Y la segunda razón es la siguiente. Mire, fíjense que el origen de esta creencia de la segunda venida de Cristo en dos fases, esto no está, como ya vimos en la Biblia no está, que la Biblia lo contradice totalmente. Pero, ¿dónde surgió? En 1830, en una iglesia en Escocia que era pastoreada por Edward Irwin, había una muchacha que se llamaba Margaret MacDonald. Y entonces la Margarita decía que tenían visiones, y en una de esas visiones ella dijo que se le había sido mostrado que iba a haber un rapto secreto en el que precisamente los fieles serían llevados al cielo antes de la tribulación. Ahora recuerden la advertencia que hizo Pablo. Pablo dijo, no os dejéis mover, dijo, ni por espíritu, dijo, que es lo que se supone que ocurrió aquí. Mire, ningún espíritu de parte de Dios va a decir lo contrario a lo que Dios ha dicho. Y por eso en la primera de Juan, el apóstol Juan dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios.
¿Y usted cómo prueba los espíritus si son de Dios? Si un espíritu dice algo que es contrario a la Biblia, usted ya sabe que ese no es de Dios. Y este era el caso aquí. A Margaret MacDonald sí le habló un espíritu, no fue de Dios. Ese es el origen de la idea del rapto secreto. Entonces Edward Irwin aceptó lo que esta muchacha había dicho y entonces comenzó a desarrollar la idea, pero quien se encargó de popularizarlo fue John Nelson Darby. Entonces es un inglés que pertenecía a una fraternidad ahí espiritual un poco relacionada con el espiritismo. Y entonces, claro, él se encargó de popularizar la idea. Y tanto que se tomó digamos, la misión de venir a Estados Unidos. Y entonces, en la década entre 1850 y 1860, esto fue introducido en las iglesias cristianas en Estados Unidos. Es así como llegó, es así como se originó. Ahora, esto nos dice que nació en Escocia, se esparció por Inglaterra, después de Inglaterra vino a Estados Unidos, y en Estados Unidos, ha ido a todo el mundo. Ahora, ¿cómo es que ha ido a todo el mundo? Pues sucede de que a la predicación, a la enseñanza de Nelson Darby, hubo un hombre, un abogado de reputación bastante cuestionable. Ustedes pueden mirarlo ahí, investigar un poquito acerca de él, de su historia, de su biografía, y van a encontrar que estuvo preso, que era fraudulento, que hizo una serie de cosas que cuestionan su carácter, que se llamó Cyrus Scofield. Entonces, ¿qué hizo Scofield? Scofield creyó esto. Darby se inventó lo del dispensacionalismo, lo juntó con la idea del rapto secreto y de esta segunda venida en dos fases. Y entonces Scofield, Cyrus Ingerson Scofield se llama. Entonces él comenzó a escribir una serie de notas de pie de página en la Biblia, y en 1909 se publicó la bastante famosa Biblia comentada de Scofield. De hecho, le cuento que la primera Biblia que yo compré, bueno, quizás no fue la primera, la segunda Biblia que compré, me gustó porque era una Biblia pequeñita para andarla en la mochila, y esto no, yo no sabía, ¿no? Y compré una Biblia comentada de Scofield. Es por medio de esa Biblia que estas ideas se esparcieron no solo por todos los Estados Unidos, sino que por todo el mundo. Porque entró esto a los seminarios, y en los seminarios se les enseñó esto a los estudiantes que estaban preparándose para ser pastores, y estos al salir fueron y enseñaron a las congregaciones. Aparte de eso, esto ha sido popularizado por medio de ¿qué? Por una serie de libros que son novelas de ficción. Sí, ¿cómo se llama? Tim LaHaye, por ejemplo, y su colega se han hecho ricos publicando toda una saga, la saga de Dejados Atrás y todo esto, ¿no? Todo basado en ¿qué? Todo basado en una falsedad. Y eso y claro, como también, aparte de escribir esas novelas, han hecho películas, han hecho documentales, entre comillas, eso de documentales, ¿no? Entonces, es así como se ha esparcido este engaño por todo el mundo. Y claro, es agradable
y es popular. Y cualquiera que se atreva a contradecir esto es mal visto. Entonces, la corriente arrastra, claro, arrastra a los que se quieren dejar arrastrar. La Biblia es clara. Y entonces, claro, nosotros debemos de recordar que Dios pone delante de nosotros la verdad y la mentira, el árbol de la ciencia del bien y el mal y el árbol de la vida. El Señor dijo, he aquí que pongo delante de ti el bien y el mal, escoge pues el bien, dijo. Escoge pues el bien. Cristo regresará a esta tierra al fin del mundo. La venida de Cristo, la resurrección de los muertos, el traslado de los santos, de los justos al cielo, todo eso va a ocurrir en el mismo momento. Todo eso va a ocurrir en el mismo momento. Entonces no olvide usted de que no hay una separación antes del trigo con la cizaña, no. La parábola es bien clara. Dice, no, deja que el trigo y la cizaña crezcan juntos hasta que llegue el día de la cosecha, que es el fin del mundo. Cuando Jesús explicó la parábola, él dijo, es el fin del mundo. Están ahí. No es que el trigo se recoge antes y solo queda cizaña aquí, y que después la cizaña se convierte en trigo. Así, ¿verdad? Que es parte de todo este paquete de interpretaciones incorrectas, para no decirlo de otra manera. Entonces, ahora, en el libro de Santiago, en el capítulo 5 y en el verso 7, dice lo siguiente. Mira lo que dice. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Pero, ¿por qué deberían tener paciencia los hermanos hasta la venida del Señor? Si hubiesen sido arrebatados antes del fin del mundo, ¿por qué tener paciencia si ellos ya estarían en el cielo? Y de hecho, la palabra paciencia ahí es upomoné, que es perseverancia. Santiago lo que está diciendo aquí, miren, ustedes perseveren hasta cuándo, hasta la venida del Señor. Porque entonces cuando va a ocurrir el traslado, el arrebatamiento. De hecho, la palabra rapto ni siquiera aparece en la Biblia. No aparece, ¿verdad? Entonces, claro, espero que usted vaya a su Biblia, que usted estudie, y que al final de cuentas, si es que le resulta amargo aceptar la verdad, no importa, tómese ese traguito, porque ciertamente la mentira no fuera efectiva si tuviera mal sabor. No, es deliciosa. Así es de que he aquí ante usted lo que la Biblia dice. Y le invito a que obre con sabiduría, aceptando lo que Dios ha revelado y rechazando lo que son ideas nacidas de las mentes humanas, por decirlo menos, aunque no sabemos qué espíritu puede haberlas inspirado. Lo que sí sabemos que no fue el Espíritu de Dios. Entonces, ahí está. ¿Qué va a hacer usted con eso? Mire, es el deseo de Dios y es nuestro deseo de que usted ponga sus pies en esa roca sólida, que aunque vengan vientos y tempestades, no va a permitir que su casa caiga. Eso es lo que Jesús dijo. Cualquiera que oye estas palabras, dijo, y las tome en cuenta. Vino viento, vino tempestad, dijo, y la casa no cayó. Eso es lo que le invito yo a usted que haga. Eso es lo que Jesús invitó a su audiencia. Y eso es lo mismo que yo le estoy diciendo. Pero confiar
en estas cosas que son de origen humano, entre comillas, humano, es construir sobre arena. Y el Señor Jesús fue bien claro. Él dijo, cuando vino la tempestad, vinieron vientos y todo, la arena, la casa cayó y fue grande su ruina. Será grande la ruina de todos aquellos que edifiquen sobre lo que no es la roca de la palabra de Dios. Dios es maravilloso, Dios es amor. Y Él nos ha dado su palabra precisamente para mostrarnos el camino que debemos andar, para que le conozcamos a Él, para que vayamos a ser uno con Él. San Juan 15 dice claramente, el que en mí permanece, ese tiene vida eterna. El quien no permanece en mí, dice, sin nada puedes hacer. Es decir, la invitación pues ahora es esta, ¿no? No importa que las ideas populares, dominantes, agradables, sean agradables, no importa si eso contradice lo que la Biblia dice, simple y sencillamente es un error muy difundido. Que Dios lo bendiga.